Hola, ¿qué tal? Tu amigo Pedro, servidor de Cristo. Este video es breve, pero tiene como objetivo aclarar uno de los malos puntos de vista o distorsiones que han hecho mucha gente que ha dejado de ser católica. Ellos están impuestos a distorsionar la Biblia, a malinterpretar la tradición católica, me refiero a los documentos propios de la Iglesia, pero también la historia misma. Este punto solamente va a tratar exclusivamente donde muchos han dicho que la Iglesia Católica evangelizó con injusticia. Quemó a indígenas, quemó a los protestantes y que aquí en México fueron conquistados por violencia y que eso lo hace la peor de las iglesias y que jamás van a regresar por más que se digan que es la única iglesia de Cristo. Porque evangelizaron a punta de espada. Repito, ellos han malinterpretado la historia. Ahora vamos a hacer 2, 3 comentarios que es necesario que nosotros piensemos, usemos el sentido común antes de caer en su garlito, en su trampa, en su carnada. La primera que vamos a hablar es sobre la conquista de México. Seamos más congruentes. Estas tierras no se llamaban México. El conjunto de territorio que abarcaba lo que hoy es Estados Unidos y se prolongaba hasta más allá de Centroamérica, pegado al continente sudamericano, es decir, la parte más baja del continente de Latinoamérica. Y los españoles poco a poco fueron cediendo a los indígenas. Sobre todo, se les dio la oportunidad para que ellos mismos tuvieran su propio gobierno. Es así como inician las independencias y los diferentes países que ahora son independientes totalmente. Todo ese grupo, esa parte del continente no tenía nombre y ni estaba un grupo gobernante. Así es que empecemos a decir que no fue la conquista de México. Los españoles llegaron a conquistar unos territorios que ya de por sí tenían problemas bélicos entre los grupos étnicos. Así es que es una vil mentira. Nos impusieron su idioma. Así es. No nos han impuesto el idioma. Se ha demostrado con estudios que hoy por hoy permanece muchas de las lenguas indígenas que había antes de la llegada de los españoles. Así es que no caigas en esa mentira. Hay muchos idiomas, porque así propiamente el náhuatl no es una lengua, es un idioma con todas sus variantes. Aún prevalece después de 500 años. Prevalece todavía. Continuamos entonces a la siguiente. La Iglesia Católica evangelizó a la fuerza. La Iglesia Católica conquistó estos territorios que hoy se llama México. No. Fue el ejército de la corona española y cuando se establecieron aquí le pusieron Nueva España. Y no fueron los monjes los que salían con su espada
o te vuelves católico o te matamos. Eso es ilógico. Eso se puede aplicar en los musulmanes allá en el siglo VII, donde y aún así la problemática política en aquellos lugares era más fácil adherirse al Islam que estar desamparados, porque ya el Imperio Romano se había deshecho desde el siglo IV. Para el siglo VII, 200 años de imprudencia. Era necesario que cuando menos un grupo sicario los protegiera, y así nace el conocido Islam. Pero eso es en el siglo VII. Estamos hablando en el siglo XVI. Es decir, casi 9 años más. 900 años después. Ahora, las leyes llegaron a quemar a los indígenas, porque si no creías en la Iglesia Católica te prendían fuego. Tampoco eso es verdad. Tampoco eso es verdad. Ciertamente existía algo que se llama, y todavía existe, se le llamaba la Santa Inquisición. Santa porque es sagrada, Inquisición porque era una investigación que la Iglesia Católica tenía en unidad con el Estado, porque Iglesia-Estado estaba unida. No es como ahora. No hay que juzgar. Eso se llama anacronismo. Juzgar ahora con la mentalidad antigua. En la antigüedad existía la esclavitud, hoy ya no. Hoy sería una grosería, pero ahora quieres juzgar en la actualidad con las leyes de hoy, con las leyes antiguas. Anacronismo, tacha, eso no sirve. Los que vinieron a conquistar fueron la corona española. Junto con la corona española, o después de la conquista, llegaron los frailes. Ellos venían a evangelizar. Una conquista espiritual. ¿Me comprendes, Méndez, o te explico, Federico? Es una conquista espiritual, es la evangelización. Por primera vez llega la palabra de Dios a México, a lo que hoy se conoce como México, a través de la Iglesia Católica. Aquí, desde el siglo XIV, siglo XV, no existía la Iglesia Católica, pero en el siglo XVI llega la Iglesia Católica con los monjes, y no va a haber siglo XVI hasta el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, no había protestante alguno. Es más, siglo XIX y no había protestante alguno. Mediados del siglo XIX se mete en toda esta, ya estaremos platicando de eso, pero no hay protestantismo aquí en México. No existe ese grupo de divisiones, solamente la Iglesia Católica. Es más, 1926 inicia una lucha llamada Guerra Cristera, pero se va a hacer entre católicos contra la Iglesia, contra el gobierno que quiere dividir, apartar la fe del católico. Y el católico puede perder su territorio, puede perder tradiciones si gusta, pero no va a perder su fe. Eso le demostramos al mundo. Nuestros ancestros, nuestros bisabuelos y tatarabuelos dieron la vida para tener una fe intacta, pura, desde el siglo I hasta el siglo donde estamos. Esa es la Iglesia Católica. Los demás, luego les cuento cómo llegaron aquí en México. Volviendo al tema, quienes han conquistado a México, en primer lugar, ha sido los que a punta de espada o a punta de rifle, ha sido Estados Unidos, que ha, de alguna manera, ya sea conquistado, ya sea cedido, ya sea comprado. Todo lo que es Estados Unidos le pertenecía a grupos étnicos
que se estaban unidos, que se mantenían unidos hasta la corona española. Después, cuando se debilitó la corona española, Estados Unidos o Inglaterra, porque ni siquiera se llamaba Estados Unidos, Inglaterra sugiere a Francia que ataquen entre los dos para quedarse con dinero de esa corona. Sacan a los españoles con esto de la independencia y queda libre el territorio para que se agencien parte del norte de México, ahora sí, México independiente, y luego ya los franceses también quieren poner su imperio. Y por unos 10 años sí existió el imperio en México. 2 imperios han existido, el de Iturbide y el de Maximiliano de Habsburgo. 2 imperios, pero al final, ¿quién ha dado la cara por México? Y no tan solo en lo militar, sino en lo económico, el más odiado por todos, Porfirio Díaz. Luego estaremos hablando de estas situaciones, pero quienes han conquistado a México son Estados Unidos y Francia. Lo han invadido, lo han conquistado. Eso es. A mí me hubiera gustado que nos invadieran los ingleses. Oh, qué lástima que no sepas de historia. Has de saber que los anglosajones que llegaron al norte del continente llegaron a asesinar y acabaron con toda clase de etnias que había ahí, todo tipo de tribus. ¿Has visto historias de vaqueros contra indios? Pregunta cuántas etnias hay, cuántas tribus hay. Ahora dice que hay derechos humanos que protegen a los indígenas, pero no hay indígenas en Estados Unidos. Todos los mataron porque es un peso para el gobierno. Alguien que no te va a apoyar, alguien que no va a estar de acuerdo contigo, alguien que no cuenta para tu gobierno, es mejor darle crán. Y así le hicieron. Aquí en México prevalece el idioma, el vestido, la comida, el lenguaje, las costumbres, las tradiciones. ¿Qué más quieres que te diga? Que en México no se destruyó los grupos indígenas y prevalecen. Y hasta ansias tengo de que se los estuviera diciendo en náhuatl. Desafortunadamente quienes acabaron con esa clase de etnias nunca fueron ni siquiera los españoles. Los españoles conservaron esas tradiciones y donde existía un centro cultural, un centro ceremonial, ahí dijeron: hey, basta, ya no estén adorando a la diosa fulana, aquí hay un Dios y se llama Cristo Jesús, y por eso pusieron unas parroquias. Y en lo alto se alza una cruz. ¿Eso es válido? Claro, porque ahora sabemos y reconocemos que hay un solo Dios y su único Dios, el Verbo encarnado, se llama Cristo. Esto ningún protestante me lo levanta. Entonces, hay grupos que subsistieron, eso veníamos platicando con mi esposa. Me apasiona un reportaje que vi. En la sierra de Oaxaca hay un grupo llamado Mijes o Miches. Los Mijes, escritos con X, Mijes, son un grupo que jamás fue conquistado. Tienen ese título. Yo creí que siempre todos los grupos fueron conquistados, pero nos vamos a dar cuenta que en Campeche había un grupo que no se dejó conquistar, y parece que los majos acá en Sonora tampoco, y ahora me estoy descubriendo que los mijes tampoco, que se subieran en la parte más alta de las montañas, y cuando venían los españoles le arrojaban piedras y nunca fueron conquistados. Allá tenían todo, no tenían por qué viajar, y nunca dejaron conquistarse por nadie. Al igual en la selva lacandona, igual
en las altas montañas de Sonora. No se dejaron conquistar. Por eso se conserva todavía el lenguaje, las tradiciones, la vestidura y todo eso. Hay que aprender, hay que estudiar. Yo no sé por qué a veces nada más se les ocurre decir una tontería sin tener ni siquiera bases históricas, vaya. Ya no sabes de Biblia, pues cuando menos de historia. Pero a veces, bueno, quizá hacemos mal uso de la libre expresión y terminamos complicando nuestra vida, peleando inútilmente con gente que ni conoces, que ni sabe. Hasta ahí, hermanos, es para mí concluir diciendo que tenemos grupos étnicos que jamás fueron conquistados por los españoles y que jamás se les impuso tradición alguna y que la fe católica fue la única que llegó a esos lugares, incluso en San Cristóbal de las Casas, y los primeros evangelizadores perdieron la vida, porque cabe mencionar que antes era grupos caníbales totalmente salvajes que se tenían que evangelizar. A eso se iban a evangelizar, a ellos. Y uno como católico, por Cristo da la vida. Los que vinieron a evangelizar fueron franciscanos, fueron jesuitas, fueron dominicos y agustinos. 4 tipos de frailes, 4 congregaciones católicas. Y ningún protestante, porque apenas estaban haciendo su revuelta allá en Europa, iba a nacer hasta 1517, el día de Noche de Brujas. Nada más para que entiendan quién es y cómo es el protestantismo. En otra ocasión platicaremos de eso. Dios me los bendiga.